París, 1878. La Exposición Universal. Salones llenos de luz, porcelana, máquinas de vapor, el optimismo de una Europa que cree en el progreso. Y en medio de todo eso, un cuadro. Un cuadro que hizo retroceder a la gente. Un crítico británico llamado Philip Gilbert Hamerton salió de la sala con las manos temblorosas y escribió que su autor era una hiena, que aquellas pinturas eran emanaciones de un infierno repugnante, sin forma, como el caos. Nadie compró nada. El coleccionista que había pagado por traerlas terminó cediendo la colección entera al Estado español porque no encontró comprador. Pero aquí está lo que nadie cuenta. Ese cuadro nunca debía haber existido, y el que conocemos hoy no es exactamente lo que Goya dejó en la pared. Miremos juntos lo que hay en esa tela. Un hombre viejo, con el pelo revuelto, los ojos abiertos más de lo humanamente posible. Sostiene entre sus manos un cuerpo humano sin cabeza. Ya le ha arrancado el brazo derecho. Ahora muerde el izquierdo. La sangre es el único color cálido en una composición dominada por el negro absoluto. A primera vista parece una escena mitológica. Saturno devorando a su hijo, como en Hesíodo, como en Ovidio. Eso es lo que dice el Museo del Prado. Eso es lo que llevan diciéndonos casi 200 años. Pero si te quedas un poco más, algo no encaja. Fíjate en el cuerpo que sostiene el monstruo. No es un bebé, tiene las proporciones de un adulto. Y si miras con más atención las caderas, los muslos, la curva de las piernas, el historiador del arte John J. Sciofalo lleva décadas sosteniendo que esa víctima no es un hijo, es una mujer. Y si eso es así, todo el mito se derrumba. Cronos tragaba a sus hijos enteros para que pudieran ser rescatados. Este monstruo los despedaza. No hay resurrección posible aquí. El mito de Ovidio ya no aplica. ¿Y si la pintura más famosa de Goya no tiene nada que ver con el mito que le pusieron como título? Antes de responder eso, necesitamos saber quién pintó esto, y dónde, y para qué. Porque ahí está la primera anomalía de fondo. Goya no pintó esto para ningún rey, ni para ninguna iglesia, ni para ningún coleccionista. Lo pintó directamente sobre la pared de su comedor. Su propio comedor. Lo contemplaba mientras cenaba. En febrero de 1819, Francisco de Goya tenía 72 años. Llevaba 27 sin escuchar nada. La sordera le había llegado de golpe en 1792, tras una enfermedad que casi acabó con él. Ahora, casi 3 décadas después, volvía a caer. Una nueva crisis, brutal. Los investigadores discuten si fue el síndrome de Susac, una malaria grave o un envenenamiento por el plomo de sus propias pinturas. Lo que sabemos es que a finales de 1819 estuvo al borde de la muerte. Su amigo y médico Eugenio García Arrieta lo retrató en ese momento. Goya desfallecido, sostenido por el médico. El propio artista escribió en el cuadro una dedicatoria de agradecimiento por haberle salvado la vida. Sobrevivió y se encerró en su casa nueva. La Quinta del Sordo se llamaba así antes de que él la comprara. El nombre venía del dueño anterior, que también era sordo. Una ironía que Goya no pudo ignorar. La finca estaba en las afueras de Madrid, a orillas del río Manzanares. Y en ese lugar, durante los años de 1820 a 1823, Goya hizo algo sin precedente en la historia del arte monumental. Sin encargo, sin patrón, sin audiencia, pintó 14 imágenes murales directamente sobre las paredes de su casa. No al fresco tradicional, sino con una técnica mixta de óleo aplicado sobre el muro. Solo para él, para vivir rodeado de ellas. Hay algo que esa frase no dice del todo. Antes de pintar esos monstruos, Goya había decorado las mismas paredes con paisajes luminosos, escenas campestres, festivales al aire libre. Los análisis de rayos X y reflectografía infrarroja realizados por Carmen Garrido en el Prado lo confirman. Debajo de cada una de las pinturas negras hay una capa de color, de vida, de optimismo. Y en algún momento, que no sabemos fechar con exactitud, Goya tomó la decisión de taparlas. Todo, con negro. ¿Por qué? Durante mucho tiempo resultó cómodo leer estas pinturas como el producto de una mente enferma, sordera, vejez, aislamiento, delirio. Una visión tranquilizadora, porque si el autor estaba deteriorado, la pintura es un síntoma. No una acusación. Pero esa lectura ignoraba algo que estaba ocurriendo exactamente al mismo tiempo fuera de los muros de la finca. Entre 1820 y 1823, España no estaba en calma, estaba en llamas.
Un golpe militar, liderado por el coronel Rafael del Riego, había obligado al rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de 1812. El país respiró durante 3 años. Se llamó el Trienio Liberal. Y Goya, que en su alma siempre había sido un ilustrado, un hombre de la razón, que había colaborado con los liberales y simpatizado con las ideas de la Revolución Francesa, vivió ese periodo con esperanza. Esperanza que se fue apagando a medida que el rey conspiraba en las sombras. En 1823, 100.000 soldados franceses entraron en España. Los llamaban los 100.000 hijos de San Luis. Aplastaron la revolución. Fernando VII recuperó el poder absoluto. Comenzó lo que los historiadores llaman la década ominosa, una época de represalias sistemáticas contra liberales, intelectuales, militares que habían luchado por la Constitución. Goya, que había sido primer pintor de cámara del rey, que formalmente seguía en ese puesto, tenía motivos para tener miedo. En septiembre de ese mismo año, transfirió la Quinta del Sordo a su nieto Mariano para protegerla de una posible confiscación, y en 1824 huyó a Francia, a Burdeos, donde murió 4 años después. Pintó el Saturno mientras todo eso ocurría. Mira ahora el cuadro de otra manera. Ese ser deforme, con los ojos desorbitados, que destroza y devora un cuerpo que no puede defenderse. Piensa que lo pintó un hombre que llevaba décadas observando cómo el poder destruía a quienes lo rodeaban, que había documentado las atrocidades de la guerra napoleónica en sus Desastres de la Guerra con un realismo que ningún artista antes que él se había atrevido a mostrar, que conocía de primera mano la mecánica del terror político, la manera en que un Estado aterrorizado por perder el control devora a sus propios ciudadanos. Hay una lectura que proponen los historiadores Nigel Glendinning y Valeriano Bozal y que, en mi opinión, es la más difícil de ignorar. Saturno no representa un mito antiguo, representa el poder absoluto convertido en fuerza ciega, devorando lo mejor de lo que engendró. Sus hijos son los liberales, los constitucionalistas, los héroes de la guerra de independencia que luego fueron perseguidos. La España que pudo ser y que fue devorada. La verdadera fractura en la historia de este cuadro aparece medio siglo después, cuando la pintura deja de ser pared y se convierte en objeto de mercado. En 1874, un fotógrafo llamado Jean Logan entró en la Quinta del Sordo con sus cámaras de placa de vidrio y fotografió las imágenes tal como estaban en los muros, antes de que nadie las tocara. Esas fotografías existen, se conservan, y los investigadores Carlos Foradada, Juan José Barragán y John J. Sciofalo las han analizado durante años con herramientas de imagen digital que Laurent jamás habría imaginado. Lo que encontraron en esas imágenes abre una pregunta que el Prado todavía no ha respondido de forma oficial. En las fotografías tomadas antes del traslado, varios investigadores creen distinguir una forma que la versión actual ya no conserva: un falo en erección, después cubierto o transformado durante el proceso de restauración. No es una lectura aceptada por todos, pero si es correcta, cambia por completo el sentido político de la imagen. Porque en 1873, el barón Frédéric-Émile d'Erlanger compró la finca y contrató al restaurador Salvador Martínez Cubels para arrancar las imágenes de las paredes y trasladarlas al lienzo. El barón quería vender las pinturas a la elegante burguesía parisina. No podía presentarles algo así. Martínez Cubels también retocó los ojos del monstruo, que según los análisis de los negativos originales, transmitían algo diferente a lo que vemos hoy. No depredación fría, sino pánico. El espanto de alguien que no puede dejar de hacer lo que hace. ¿Por qué importa esa posible forma borrada? En 2023, Juan José Barragán propuso una lectura todavía más explosiva: conectar esa forma con un rasgo físico atribuido a Fernando VII por testimonios de época. El rey padecía macrogenitosomía, una condición documentada en su corte que, según los registros de la época, le causaba incomodidades considerables en su vida privada. Si Barragán tiene razón, esa no era una obscenidad accidental, era la pista que convertía al dios en rey. Podía funcionar como una firma política oculta que transformaba al monstruo mitológico en una acusación personal, concreta, dirigida al hombre más poderoso de España. No podía exponerlo sin arriesgarse, y destruirlo habría sido borrar su propia acusación. Así que hizo algo más extraño. Lo dejó en la pared de su comedor y vivió frente a él. Piensa en eso un momento. Goya cenaba frente a esta imagen, cada noche, solo
o con Leocadia Zorrilla de Weiss, su ama de llaves y, según la mayoría de los biógrafos, su compañera. Leocadia era mucho más joven que él. Se había separado de su marido para irse con Goya. La atmósfera en esa casa no era tranquila. Y frente al Saturno, en la pared de enfrente, colgaba el retrato de ella, vestida de negro, apoyada sobre lo que parece un túmulo funerario. El arte de Goya en esos años es también una exploración de la toxicidad del vínculo, del poder que destruye lo que toca, aunque se trate de algo íntimo. Incluso la materia del cuadro parece hecha contra las reglas. Goya pintó esto con óleo sobre yeso seco, lo que técnicamente no debería funcionar. No es buon fresco, donde la pintura se integra con la cal húmeda. Aquí el óleo se adhiere con precariedad sobre una superficie que no está preparada para recibirlo. En la época del neoclasicismo, cuando los contemporáneos de Goya como Jacques-Louis David pintaban con una superficie tan lisa que el pincel parecía invisible, Goya usaba espátulas, esponjas y pinceles de cerda, aplicando la pintura en capas gruesas, salvajes, irregulares. El impulso mismo de la aplicación forma parte de la imagen. Los análisis de rayos X confirman que no hay bocetos previos sobre el muro, ningún dibujo preparatorio. Pintó directamente, con la urgencia de alguien que sabe exactamente lo que quiere decir y no tiene tiempo que perder. Y lo que quería decir lo había estado preparando durante décadas. En 1797, 23 años antes de pintar el Saturno en la pared, Goya hizo un dibujo sobre el mismo tema. Existe, se puede ver. Y la diferencia entre ese dibujo y la pintura del comedor es la diferencia entre un artista que conoce el mito y un hombre que lo ha vivido por dentro. En el dibujo de 1797, Saturno está sentado a una mesa. Come con una cierta metodología, casi grotescamente cómica. Es sátira, es distancia. En la pared del comedor, 23 años después, ya no hay distancia, no hay mesa, no hay metodología, solo el pánico, las manos que aprietan hasta que los nudillos se vuelven blancos, los ojos que miran sin ver, la boca que devora sin placer. Esa evolución es el diario de un hombre que perdió la fe. Hay algo más que los historiadores aún discuten y que no tiene respuesta clara. ¿Por qué el cuerpo que sostiene Saturno no tiene la anatomía de un bebé? El mito de Cronos habla de hijos recién nacidos, tragados enteros, que luego son devueltos vivos cuando Rea engaña al dios con una piedra envuelta en telas. El Saturno de Goya no traga, despedaza, y lo que despedaza tiene la constitución de un adulto, caderas amplias, muslos redondeados. El historiador del arte Sciófalo sostiene que es una mujer. Si lo es, el mito ya no sirve como marco. Alguien tomó un mito y lo usó como disfraz para algo más personal. ¿España? ¿La Constitución? ¿Leocadia? ¿El propio cuerpo del pintor, destrozado por la enfermedad y los años? No lo sabemos. Goya no dejó ninguna nota sobre estas pinturas, ninguna carta, ningún diario. Murió en Burdeos en 1828 y se llevó consigo la explicación. Fue su amigo Antonio de Brugada, quien en ese mismo año hizo el inventario de la finca y puso nombre a las imágenes basándose en sus propias asociaciones. La etiqueta que conocemos, Saturno devorando a su hijo, no la puso el artista, la pusieron otros después de su partida. Y justo esa posible clave, la que podría haber explicado todo, es la que ya no está delante de nosotros. El cuadro que admiramos en el Prado es una versión intervenida de una pintura secreta que nadie debía ver, ejecutada sin encargo por un anciano sordo en el comedor de una finca en las afueras de Madrid, sobre capas anteriores de color que él mismo había tapado, sin bocetos, sin título, con un detalle anatómico que fue eliminado medio siglo después por un restaurador que trabajaba para un banquero que había financiado la Confederación Esclavista en la Guerra Civil Americana. Ese banquero, el barón de Erlanger, donó las pinturas al Estado español en 1881, después de que nadie las comprara en París. El Prado las recibió, las colgó, y durante más de 100 años las explicó con el mismo mito que Brugada les había atribuido. Durante mucho tiempo resultó cómodo leer estas pinturas como el producto de una mente enferma, sordera, vejez, aislamiento, delirio. Pero los investigadores modernos, los que trabajan con los negativos de cristal de Jan Laugen, con los escáneres de infrarrojos, con los análisis forenses de la pigmentación, llegan a una conclusión diferente. Goya no estaba delirando. Las deformaciones anatómicas son elecciones conscientes, no errores. El negro aplastante no es incapacidad técnica,
Es decisión estética radical. Anticipó el expresionismo en casi un siglo, y el detalle que fue borrado no fue un exceso inconsciente. Y justo esa posible clave es la que ya no está delante de nosotros. Guillermo del Toro vio esta pintura y creó al hombre pálido del laberinto del fauno, ese ser sin ojos que devora niños en la oscuridad, con la misma postura encorvada, los mismos brazos que aprisionan, el mismo hambre que no tiene nada que ver con el hambre. Francis Bacon pasó décadas mirándola para entender cómo distorsionar la carne humana de manera que doliera. La sombra de esta imagen aparece una y otra vez en la cultura visual contemporánea, en cualquier cuerpo gigante que devora como si el hambre fuera una forma de poder. Ninguno de ellos estaba viendo el original. Todos reaccionaban a una versión intervenida, sin saber qué le faltaba. Y ahora tú también estás mirando esa versión. Me parece que hay algo profundamente perturbador en eso. No solo en el cuadro, sino en lo que le pasó al cuadro. Una acusación política tan peligrosa que el pintor tuvo que esconderla en su propia casa. Una pintura tan desconcertante que el primer mercado que la vio la rechazó. Una restauración que cubrió con toda intención la parte del código que habría hecho legible el mensaje. Y casi 2 siglos después, seguimos sin ponernos de acuerdo sobre qué significa lo que quedó. Esto sí lo sabemos. La figura ocupa casi todo el espacio, 143 centímetros de alto por 81 de ancho, sin fondo, sin contexto espacial, suspendida en una nada negra que no es una cueva ni un palacio ni el Tártaro, sino simplemente el vacío del que emerge. Pero si intentamos imaginarla en su lugar original, no en una sala blanca del museo, sino en una habitación baja, iluminada por una luz temblorosa, la imagen cambia. Los empastes proyectarían pequeñas sombras, los ojos parecerían menos pintados que encendidos. Goya y Leocadia cenaban con eso encima. ¿Qué se siente al comer frente a un dios que devora por miedo? Lo que no sabremos nunca es a quién veía exactamente Goya cuando miraba esa figura, si era el rey, si era el tiempo, si era él mismo. Esa certeza se fue con él. Lo que quedó es el monstruo con los nudillos blancos, mirando sin ver, tragando sin saciarse. Hace 200 años que lo miramos, y todavía no hemos llegado al fondo. ¿Tú qué ves en esos ojos? ¿El terror de alguien que destruye sabiendo lo que hace? ¿O el pánico de alguien que no puede parar?